Modo serio. Buenos días, profesor Jorge Cota. Somos del grupo 317 de la materia Física 1. Venimos presentando el tema errores de medición. Mi compañera Natalia Torres y yo, su servidora, Jennifer López. Empecemos. ¿Qué es la física? Es un término que proviene del griego physis, que significa realidad o naturaleza. Se trata de la ciencia que estudia las propiedades de la naturaleza con ayuda de la matemática. La física se encarga de analizar las características de la energía, el tiempo y la materia, así también como los vínculos entre ellas. ¿Qué es la medición? La palabra medición viene del latín metriri, que significa comparar un resultado o una cantidad con una unidad de medida previa. La medición es la acción de medir, o sea, determinar mediante instrumentos o mediante una relación o fórmula previa un resultado de los parámetros escogidos. Errores de medición. Es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. La medición va acompañada de un cierto grado de error, ya sea por el instrumento o por la persona que la realiza. Cuanto menor sea la interacción humana con la medición, mejor. Por lo que solo es posible evitar lo más posible el error propio del instrumento. Es lo que llamamos incertidumbre o error, también llamado error experimental. Clases de errores. Estos errores se dividen en dos clases, sistemático y circunstancial. Estos errores se presentan de manera constante a través de un conjunto de lecturas realizadas al hacer la medición de una magnitud determinada. Los errores circunstancial, estocásticos o aleatorios no se repiten de una medición a otra, sino que varían y sus efectos son provocados por la variación de presión, humedad y temperatura de los ambientes de los instrumentos. Por ejemplo, con la temperatura, la longitud de una regla puede variar en una pequeña cantidad. Los errores sistemáticos se dan por una mala calibración en el aparato de medición, defecto del instrumento o una mala posición del observador al realizar la lectura. También se conoce como el error de paralelaje. Clases de medición, mediciones directas, son el resultado de la comparación directa de la magnitud física a ser medida con una magnitud de la misma especie elegida como patrón. Se realizan con la ayuda de un instrumento. Ejemplo, al medir longitudes. Mediciones indirectas, son el resultado de cálculos que envuelven una o varias medidas directas, usando ecuaciones teóricas o empíricas que relacionan la magnitud buscada con aquellas magnitudes que pueden ser medidas directamente. Ejemplo, calcular la densidad, volumen, etc. 8 tipos de errores principales y sus ejemplos. Error aleatorio. Los errores son aquellos que se dan cuando se hacen medidas consecutivas de un mismo objeto o fenómeno, obteniendo valores diferentes en cada caso. Los errores aleatorios están representados por condiciones que afecten de manera. Ejemplo, se está estudiando el desempeño de un grupo de alumnos de deportes. Hay ciertos elementos que afectan a cada joven, como a las horas de sueño que ha tenido, el humor, la condición física, entre otros. Segundo, error sistemático. A diferencia de los errores aleatorios, los errores sistemáticos dependen directamente del sistema que se está empleando para realizar la medición. Por este motivo, son errores constantes. Se emplean instrumentos desequilibrados, estos arrojarán medidas erróneas. El error se va a presentar incluso si se repite el proceso de medición. El error sistemático se presenta cuando hay una condición que afecte de manera general el desempeño de todos los individuos de la muestra. Ejemplo, un grupo de estudiantes debe presentar un examen sorpresa sobre un contenido que no se ha presentado en clases. Se espera que el resultado de la evaluación sea pobre. Error despreciativo. Es aquel error que por ser mínimo no constituye un problema para las mediciones que se están llevando a cabo. Ejemplo,
Si se está trabajando en metros y la medida varía por 1 milímetro, se considera que este error no es significativo y el resultado se acepta como correcto. 4. Error significativo. Es aquel que se representa en un problema para el trabajo que se está realizando. Si la diferencia es muy grande, se trata de ejemplo. Cuando se preparan soluciones preparadas, aquellas que requieren medidas precisas de soluto y solvente. Un error de la medición siempre será significativo. Quinto, error por defectos en el instrumento empleado. Muchos de los errores que se cometen al momento de hacer mediciones pueden ser atribuidos a los instrumentos que se emplean. Los termómetros deben ser sometidos a mantenimiento y calibración cada cierto tiempo para que no existan errores significativos en las medidas de temperatura. Ejemplo, los defectos de fábrica, las deformaciones y otras imperfecciones son ejemplos de los causantes de errores. Asimismo, los instrumentos están sujetos a desgastarse por el uso. 6. Error causado por la persona que toma la medida. El ser humano es imperfecto. Por lo tanto, cuando un individuo se encarga de tomar las mediciones, existe un margen de probabilidades que se cometa un error. Ejemplo, si se está midiendo el volumen de un líquido en un cilindro graduado, es necesario que el operador sitúe los ojos al nivel del instrumento para obtener una medida precisa. 7. Error debido a las condiciones ambientales. Las temperaturas, los sonidos y otros estímulos del ambiente también afectan a las mediciones. Ejemplo, si se está haciendo mediciones con base en la intensidad del sonido, el ruido excesivo puede dar lugar a los errores. Ocho, error debido a un accidente. Una medición puede verse alterada por diversas causas incontrolables, no naturales que generan un accidente. Ejemplo, si durante la confección de un traje se va la luz por un fallo eléctrico, el sastre es posible que falle a la hora de un corte o realice un hilado. Clasificación. Pueden ser directas o indirectas. Medición directa. La medida o medición directa cuando se obtiene con un instrumento de medida que compara la variable a medir con un patrón. Medición indirecta. Es aquella en la que una magnitud buscada se estima midiendo una o más magnitudes diferentes, y se calcula la magnitud buscada mediante cálculo a partir de la magnitud o magnitudes directamente medidas. Causas. Errores causados por la temperatura. El volumen de un objeto cambia debido a las fluctuaciones de temperatura, lo que igualmente conduce a cambios de la longitud del objeto. Errores causados por deformación del material. La aplicación de fuerzas a un objeto hace que cambie en una proporción fija. El objeto volverá a su estado anterior cuando la fuerza se deje de aplicar. Error de mal posicionamiento. Ocurre cuando no se coloca la pieza adecuadamente alineada con el instrumento de medida o cuando con pequeños instrumentos manuales se miden piezas grandes en relación de tamaño. Error de lectura y paralaje. Cuando los instrumentos de medida no tienen lectura digital, se obtiene la medida mediante la comparación de escalas a diferentes planos. Errores de forma. Se puede estar midiendo un cilindro cuya forma aparentemente circular en su sección presente cierta forma oval. Errores que no admiten tratamiento matemático. Es causado por la fatiga o el cansancio de la persona encargada. ¿Cómo calcular estos errores? Error absoluto. Es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto. Puede ser positivo o negativo. Según la medida superior al valor real o inferior, la resta sale positiva o negativa.
Para calcular el error absoluto de una medida es necesario conocer en primer lugar qué valor se considera real para facilitar el cálculo. Cada uno de los valores obtenidos, entre paréntesis, X y se suelen escribir en una tabla junto con las veces que se produce a lo largo de todas las mediciones, entre paréntesis F. Error relativo. Es el cociente, la división, entre el error absoluto y el valor exacto. Si se multiplica por 100, se obtiene el tanto por ciento de error, al igual que el error absoluto que puede ser positivo o negativo, según lo sea el error absoluto, porque puede ser por exceso o por defecto, no tiene unidades. ¿Cómo reducirlos? Al medir y comparar un valor verdadero o exacto de una magnitud y el valor obtenido siempre habrá una diferencia llamada error. Por lo tanto, al no existir una medición exacta, debemos procurar el mínimo error, empleando técnicas adecuadas y aparatos o instrumentos cuya precisión nos permita obtener resultados satisfactorios. Una forma de reducir la magnitud del error es repetir el mayor número de veces posibles de medición, pues el promedio de las mediciones resultará más confiable que cualquiera de ellas. Consecuencias. Una medición incorrecta puede traer un mal diseño de un objeto en particular y un decaimiento en la eficiencia y rendimiento de un diseño. Si se fabrican productos de consumo humano o medicamentos, un error en la medida de algún ingrediente puede representar la diferencia entre un producto seguro y uno que no lo es. De igual manera, durante la producción, sus trabajadores se pueden exponer a una mayor cantidad de elementos que pueden ser tóxicos. Por último, en conclusión, no se pueden obtener valores exactos, ya que existen instrumentos con menor error que otros. Una regla tiene mayor error que el vernier y el vernier mayor error que el micrómetro. Además, afirmamos que aquel instrumento que posee menor error sistemático, el error es menor. Por otro lado, existieron medidas que se hicieron sin medidas de instrumentos convencionales, esos usados por algunas culturas antiguas. Esto ha sido todo. Muchas gracias.